Bienvenidos a todos y todas. Estamos ya aquí en directo, estamos desde Instagram y también haciendo un webinar a través de Zoom. Vamos a grabar la clase para que luego podáis ver una y otra vez en casa, también para que aquellas personas no hayan podido estar hoy en directo puedan ver la clase. Os voy a presentar, os he preparado una pequeña presentación. Bueno, he titulado este webinar Cómo entrenar la mentalidad de tus clientes, enfocado más a entrenadores, ¿eh? Entrenadores sobre todo del mundo del fitness, del mundo de la salud, pero también pueden ser evidentemente entrenadores del ámbito deportivo. Evidentemente, nosotros como psicólogos deportivos trabajamos este aspecto, entrenamos en habilidades psicológicas a deportistas, entrenadores, entrenadoras, también, como no, incluso directivas, ¿eh? Pero los propios entrenadores con su trabajo diario, de alguna forma también pueden modular, pueden entrenar esta mentalidad. Y yo creo que es importante que tengáis ciertos conocimientos. No para que ejerzáis como psicólogos, psicólogas, ni mucho menos, pero en vuestro ámbito de trabajo podáis de alguna forma influir también en ese funcionamiento psicológico de vuestros clientes, de vuestros deportistas, de vuestros equipos. Insisto mucho en esto. El entrenador, la entrenadora debe incorporar la psicología, la ciencia de la psicología en su trabajo. No tiene que ejercer como psicólogo o psicóloga, eso es otro campo de trabajo, es nuestro, pero sí que tenéis que incorporar la psicología en vuestro trabajo. ¿Cómo? Conociendo la psicología e incorporando algunas estrategias psicológicas que últimamente estoy divulgando mucho en las redes sociales y en formaciones, en plataformas, etcétera. ¿Vale? Esta es la idea central de la clase de hoy. Y es una síntesis de algunos aspectos que creo que son importantes que cuidemos, de mentalidad que cuidemos en nuestros clientes, en nuestros deportistas. Además, vais a ver que son aspectos que vienen un poco a contrarrestar algunas inercias que estamos viendo, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, algunos mensajes que a veces pueden hacer mucho daño a las personas y pueden generar muchísimo sufrimiento. Y es importante que entendáis, sobre todo hoy vais a entender algunos aspectos que os ayuden a mejorar la mentalidad de vuestros clientes y de vuestros deportistas. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este webinar? A mí algunas ideas centrales importantes para que incorporéis en vuestro trabajo y mejoréis la mentalidad de vuestros clientes me parecen, os he traído 7, podrían ser 8, podrían ser 10. Aquí os he traído 7. Bien. Em, la primera idea, ¿no? Aquellos entrenadores, sobre todo que trabajáis en el mundo del fitness, en el mundo de la salud, también entrenadores que estáis en el mundo deportivo. Es importante que conozcáis qué es el comportamiento, qué es un hábito y cómo construir un comportamiento y un hábito en vuestros deportistas y clientes. ¿Eh? Esto es mentalidad también, ¿no? Y es importante que esto lo conozcáis bien y ayudéis con cierta información a vuestros deportistas y clientes. Número dos, muy importante, una estrategia psicológica que los psicólogos y psicólogas utilizamos en consulta, pero que los entrenadores debéis también utilizar, que es cómo establecer objetivos eficaces, ¿vale? Tenemos que ayudar a nuestros deportistas a hacerles autónomos a nuestros clientes para que establezcan buenos objetivos, objetivos eficaces. Vamos a dar hoy algunas claves para ello. Número 3, súper importante, que diferencia la mentalidad de unos atletas a otros, o de unos deportistas a otros, de unas personas a otras, que es cómo resolver los problemas, ¿vale? Problemas todos tenemos en la vida. Todos tenemos en la vida. El deportista de alto rendimiento en el que yo vengo trabajando durante muchos años es un afrontar continuo problemas, dificultades, adversidades. La clave está en cómo manejo estos problemas. Y por supuesto, los entrenadores también de alguna forma podéis ayudar a vuestros deportistas a que se enfoquen en esa resolución de problemas. Vamos a ver algunas ideas centrales que es importante que los tengáis.
Bien, relacionado con la resolución de problemas, el cuarto punto, importante, aprender a vivir con aquello que no podemos resolver, porque habrá muchas situaciones y muchas cosas que no podemos resolver. Luego, la respuesta emocional más importante aquí va a ser la aceptación, ¿vale? Hoy diferenciaremos muy bien lo que es la aceptación, lo que es la resignación. Estos son ideas muy importantes que vosotros los entrenadores tengáis muy claro, porque esto en el día a día, primero, tenéis que diferenciar vosotros y vosotras, y lo segundo, tenéis que ayudar a vuestros clientes deportistas a diferenciar también esto. Bien, número 5, vamos a hablar de cómo desarrollar la amabilidad con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿vale? Esto, como Aníbal sabrá, y luego seguro que nos aporta mucho, en psicología llamamos autocompasión. ¿Vale? Esta palabra técnica en castellano no tiene una buena traducción o una buena definición, ¿vale? Pero compassion, ¿no? Viene de la palabra inglés, definiremos lo que es y es muy importante y es una de las habilidades psicológicas que más determina el bienestar, la salud y el rendimiento de las personas, ¿vale? Lo vais a ver. Hay otro elemento muy relacionado con esto que creo que es muy importante que conozcamos también qué es qué es el estrés y cómo he puesto controlar, pero diría mejor cómo manejar. Luego creo que he puesto manejar el estrés, ¿vale? Porque estrés a veces controlar es complicado de controlar, ¿eh? Más bien manejar, ¿eh? Hay que manejar. Y el último punto veremos de cómo podemos ayudar incluso a nuestros clientes a disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida, ¿vale? Esto, esto es un elemento también muy importante porque es de alguna forma, es un antídoto contra realmente el estrés, y situaciones difíciles en la vida. Bien, vamos a ir allá. Antes de meternos en faena, quiero explicaros la importancia y la relevancia que tiene esto. Los psicólogos deportivos que trabajamos en el entrenamiento de habilidades y de la mentalidad de los deportistas, esto lo vemos una y otra vez. Es decir, aquellos deportistas que entrenan la mentalidad, que entrenan habilidades psicológicas, son deportistas que tienen más consistencia en su rendimiento. ¿Vale? Ahí veis una gráfica, ¿no? De la inconsistencia, estos altibajos que podemos tener en nuestra vida, en el rendimiento, que por otro lado es normal, es decir, no hay un rendimiento lineal hacia arriba. Aquí he querido dibujar de esta manera, pero probablemente no sería así, sino sería muchos altibajos, pero con una tendencia hacia arriba. La mentalidad, en este sentido, a igualdad de condiciones físicas técnico-tácticas, ¿vale? La mentalidad, la psicología, las habilidades psicológicas marcan la diferencia y generan esa tendencia hacia arriba. Mientras que aquellas personas que no entrenan este aspecto, pues van a ser más inconsistentes en su rendimiento, van a tener más altibajos y quizá una tendencia no hacia arriba, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis esto, que esta parte de mentalidad, que todos hoy en día ya estamos hablando sobre ello, pero puede marcar la diferencia realmente en la salud, en el bienestar y en el rendimiento. Bien, quiero que entendáis, es decir, ¿y cómo influimos en esta mentalidad? ¿Cómo influimos en el aspecto, en los aspectos psicológicos de nuestros deportistas, de nuestros clientes? Bien, aquí nosotros hablamos de la triada, ¿no? La triada psicológica, la triada, yo le he puesto como título la triada de la mentalidad. Y nosotros en psicología trabajamos mucho sobre las emociones, sobre los pensamientos, sobre los impulsos a la actuación o a la inhibición, ¿vale? Y, como no, después de la ola de la tercera, de las terapias de tercera generación en psicología, también hemos incorporado las sensaciones corporales, el cuerpo, el embodiment, lo hemos incorporado en nuestro trabajo. Bien. Entonces, si yo quiero fomentar, ¿no? La mentalidad, mejorar la mentalidad, si yo quiero de alguna forma trabajar algunos estados emocionales, yo puedo incidir
en los diferentes elementos que conforman la mentalidad o la emoción, ¿vale? Es decir, puedo incidir en el pensamiento, puedo generar pensamientos más adaptativos, puedo, evidentemente, modular la propia emoción desde lo corporal, desde las sensaciones corporales y, cómo no, también puedo incidir en esa emoción a través de la actuación, ¿vale? Estos son los psicólogos, trabajamos con los deportistas, con los entrenadores en estos elementos. Trabajamos en la corporalidad, trabajamos en la acción, trabajamos en el pensamiento, trabajamos en la emoción, ¿vale? Por tanto, toda intervención que podáis hacer, por un lado, ¿no? Trabajando sobre las creencias, sobre las ideas, sobre los pensamientos, pero cómo no, también trabajando en la actuación o incluso las propias sensaciones corporales, estaréis favoreciendo de alguna forma en esa mentalidad. ¿Vale? Luego veremos algunos ejemplos claros, ¿no? Es decir, por ejemplo, la aceptación. Vamos a ver lo que es la aceptación. Y de alguna forma, los elementos que tiene, tanto corporales como cognitivos, como de actuación que tiene, por ejemplo, la aceptación, ¿vale? Lo vamos a ver con ejemplos claros. Bien, antes de meternos en describir uno a uno estos elementos que os he dicho, quería que hiciéramos una mención a algunos aspectos que a mí personalmente me preocupan muchísimo, porque los veo mucho en el mundo del deporte de alto rendimiento, pero también lo estoy viendo en ese mundo que trabaja Noé, ¿no? En ese mundo del el fitness, del entrenamiento personal, y lo veo en general en la sociedad, lo veo en el mundo empresarial y tenemos que tener mucho cuidado. Esto de entrenar la mentalidad, hay que ayudar a las personas y a los clientes a entrenar adecuada mentalidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con algunas mentalidades, ¿vale? Que hoy en día se reparten como churros, por todos los lados. Tenemos que tener mucho cuidado con la aceleración con la que vivimos hoy en día. Esto es mucho cuidado tenemos que tener. Y tenemos que tener mucho cuidado si nosotros, como profesionales del entrenamiento, estamos favoreciendo esa aceleración en nuestros clientes, en nuestros deportistas. Eso no es entrenar la adecuada mentalidad, desde mi punto de vista, ¿vale? Luego, si queréis, podemos debatir, ¿eh? Hay otro elemento muy importante que los psicólogos del deporte lo tenemos muy claro y es esta frase de no pain, no gain. Parece que realmente el juego y la ganancia viene con dolor, ¿no? Y esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Por supuesto, conseguir ciertos objetivos requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere renunciar a algunas cosas, requiere constancia, requiere consistencia, ¿vale? Persistencia, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que entrenar a nuestros deportistas y clientes a que escuchen sus cuerpos, escuchen sus síntomas. El cuerpo y nuestro organismo y nuestra mente habla continuamente, nos está dando información continuamente. No podemos dar la espalda a esto, ¿vale? Porque al principio habla, pero al final grita. Y si no le haces caso en un momento dado, tu organismo te va a parar en seco, en golpe, ya con un problema grave. Pero probablemente años o décadas antes el cuerpo ya va hablando. Y el dolor es una de las señales importantes que nunca hay que desatender, hay que atender. Hay formas de atenderlo, por supuesto, pero hay que atenderlo. Por tanto, cuidado con el dolor, porque el dolor, es decir, es una señal, síntoma que da al organismo que hay que atenderlo. Otro mensaje que escucho mucho en el ámbito del entrenamiento es si quieres puedes, ¿no? Es decir, querer es poder. Bueno, no lo tengo claro que siempre querer sea poder, ¿no? Yo quiero muchas cosas, pero a veces no puedo cosas, ¿no? Es decir, nuestras condiciones, nuestra condición de vida, nuestra condición social, nuestra condición física, es decir, el ambiente en el que vivimos, el ambiente familiar, social, ¿no? Nuestro estatus socioeconómico. Hay muchos elementos que afectan, ahora vamos a verlo, que afectan en nuestros comportamientos,
las habilidades que hemos desarrollado, los aprendizajes que hemos tenido en la vida, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque no siempre querer es poder, ¿eh? Por supuesto que sí que tenemos las personas una capacidad de mejora de nuestras capacidades viendo nuestro punto de partida y mejorando esas capacidades. Por supuesto que hay esa capacidad de mejora, pero mucho cuidado porque estos mensajes que se están transmitiendo muchas veces de esta manera, ¿no? Si quieres, puedes. Y por último, hay un elemento que a mí me preocupa muchísimo y que yo trabajo muchísimo en consulta de psicología del deporte, con deportistas y entrenadores de alto rendimiento que veo esa triada perfeccionista de autoexigencia, de perfeccionismo y la necesidad de control. ¿Vale? Son tres elementos que suelen ir de la mano y suelen ser aspectos de personalidad en un momento dado adaptativos, en un momento dado a la persona le han dado resultados en su vida, le han llevado a conseguir ciertos objetivos, ciertas cotas, ¿eh? Pero que generan también mucho malestar y mucho sufrimiento, ¿vale? Entonces, es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. Y hoy en día, con la vida tan acelerada que llevamos, con la vida tan competitiva en la que estamos metidos, nos estamos comparando con los demás constantemente y con este mundo de las redes sociales que se ha abierto últimamente todavía más, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? Son características de personalidad que se han desarrollado a lo largo de un tiempo y, por un lado, te pueden dar mucho, mucho rendimiento, te pueden ayudar a alcanzar algunos objetivos, pero dan también muchos problemas, dan mucho sufrimiento y son la base de muchas de las enfermedades físicas y mentales que hoy en día estamos viendo. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado con esa autoexigencia excesiva, con ese esfuerzo constante y elevado, con ese perfeccionismo que sería está bien, pero podría estar mejor, ¿no? Es decir, esa persona que nunca se conforma, es decir, siempre quiere más o siempre quiere hacer mejor, ¿vale? Y con esa necesidad de control, tratar de controlar incluso aquello que no controlamos, ¿eh? Tener todo controlado en nuestra cabeza, tener todo planeado, esto puede generar muchísimos problemas. Por tanto, cuidado qué mentalidad entrenamos, favorecemos, porque desde mi punto de vista, estos elementos de mentalidad hay que tenerlos muy, muy en cuenta, hay que tener mucho, mucho cuidado. Bien, entonces, igual algunos me diréis, oye, ¿y cómo entrenamos esa mentalidad ganadora? Pues bueno, yo os lo digo desde aquí, desde ahora. La mentalidad ganadora, bueno, evidentemente, la mentalidad ganadora se genera a partir de cierta autoexigencia, de cierto perfeccionismo, de cierto control, pero con cuidado y con equilibrio, con mucho equilibrio, con muchísimo equilibrio. La mentalidad ganadora se genera, y sobre todo esa mentalidad ganadora sostenible en el tiempo y que es salutogénico, ¿no? Generador de salud y no generador de enfermedad y malestar, se genera con aspectos que hoy vamos a ver aquí, ¿no? Es decir, cuando una persona sabe autorregularse con sus objetivos, conoce cómo influir sobre su comportamiento y sobre sus hábitos, se centra en resolver problemas cuando lo puede hacer, se centra en aceptar aquellos elementos que no puede controlar, es amable consigo mismo, no se machaca, no se flagela, no se martiriza, sino que se cuida, es amable, ¿vale? Conoce lo que es el estrés y desarrolla habilidades para manejarlos y tiene recursos para disfrutar de las cosas buenas de la vida. Desde mi punto de vista, aquí está realmente la mentalidad ganadora. Bien, vamos a ir paso a paso comentando algunos aspectos centrales de esta mentalidad ganadora. Lo primero, tenemos que ayudar a nuestros deportistas y clientes a entender que realmente hay muchos elementos que influyen en el comportamiento. Y el cambio de hábitos y el cambio de comportamientos es complejo, es complicado. Incluso puede resultar difícil, ¿vale?
pero que el cambio es posible. ¿Y por qué es complicado? Vosotros y vosotras lo sabéis y lo observáis. Y simplemente, más que observar en vuestros deportistas y clientes, quiero que lo observéis en vosotros y vosotras. Cuando una persona se propone cambiar un hábito que lo tiene muy adquirido, incorporado, en su corporalidad. Incorporado quiere decir que está incorporado en mi vida, pero en mi corporalidad, que tiene unas conexiones neuromusculares ya muy desarrollados, romper esas conexiones y construir otras no es nada fácil. Los entrenadores y entrenadoras tenéis mucha oportunidad aquí para entender esto. Cuando, ¿no? Por ejemplo, que tenemos en Sala Bego en el balonmano, si yo quiero aprender una nueva técnica, un nuevo gesto técnico, sabemos que eso requiere tiempo, requiere repetición, requiere entrenamiento, requiere sistematización, ¿vale? Tenemos que llevar ese modelo también a otro tipo de comportamientos y hábitos. El hábito se ha generado en un contexto, con unas influencias contextuales. El hábito se ha generado con un aprendizaje, con una repetición y se ha corporizado realmente. Tiene unas conexiones neuromusculares ese hábito, ¿vale? Esto es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, el cambio de hábito no viene por querer solo, ¿vale? Necesita una metodología que vamos a ver. Y lo primero es que entender la complejidad, entender la dificultad, entender también la posibilidad, porque la posibilidad está mediada por un mecanismo que se llama neuroplasticidad. Los humanos, las personas, a no ser que haya una enfermedad grave neurodegenerativa, tenemos neuroplasticidad, tenemos la capacidad de construir nuevas conexiones neuromusculares, por tanto siempre es posible, pero necesita una metodología de trabajo. Y sobre todo necesita un abordaje emocional que se llama amabilidad o autocompasión. Esto es muy importante y lo vamos a definir ahora. ¿Qué es esto? Esto es un acercamiento comprensivo, amable, cercano. Esto no quiere decir que no intente, que no, de alguna forma, que no sea constante, que, que abandone, no, pero necesita un abordaje amable, cariñoso, ¿vale? Igual que haríamos con nuestro mejor amigo o amiga. ¿Cómo hablamos a nuestro mejor amigo o amiga cuando está intentando mejorar algo, cambiar algo? Desde la cercanía, desde la comprensión, desde la empatía, desde la amabilidad y no desde esa dureza, esa autocrítica o crítica excesiva. ¿Bien? Esto es muy importante. Para construir un comportamiento, un hábito, necesitamos sobre todo tres elementos. Necesitamos un contexto que facilite ese comportamiento, que aquí es a veces donde realmente no nos detenemos mucho, ¿no? No tenemos claro, no construimos contextos que faciliten el comportamiento. Esto en el deporte, por ejemplo, en el deporte lo tenemos claro, es decir, si yo quiero aprender un gesto técnico-táctico, voy a construir un ejercicio que favorezca ese gesto técnico-táctico, ¿vale? Tenemos un entrenamiento, tenemos un material, tenemos una predisposición, estamos creando un contexto que facilite eso. Con otro tipo de hábitos en nuestra vida, con hábitos de sueño, de descanso, hábitos de entrenamiento, hábitos de alimentación, tenemos que construir eso, ¿vale? Si tú te has propuesto de alguna forma tratar de mejorar tu alimentación, bueno, pues tendrás que tener en casa cerca acceso a esos alimentos saludables. Pero si tú, en cambio, tener alimentos saludables, tienes alimentos poco saludables cerca, ¿vale? Estás dificultando ese comportamiento. Lo mismo pasa con el comportamiento de la actividad física. Si te has propuesto entrenar, hacer ejercicio físico, tendrás que facilitar con el contexto, el material, las personas que te acompañen, ese comportamiento. Esto tenemos que ayudarles a comprender y construir a nuestros deportistas. Bien, número punto dos es repetición. El hábito necesita repetición. Os he explicado, los gestos técnico-tácticos necesitan repetición para la automatización neuromuscular. Con cualquier otro comportamiento tenemos que hacer lo mismo, repetición. Y tres,
tenemos que incorporar programas de recompensa. La recompensa, el reforzamiento es fundamental. Hay reforzamiento intrínseco de la propia actividad y hay reforzamiento extrínseco. Ahora le voy a explicar qué es esto. Pero es decir, hay reforzamiento intrínseco, el comportamiento genera de alguna forma sensaciones agradables y la propia actividad se refuerza por sí misma, ¿vale? Esto no le pasa a todo el mundo, siempre lo digo, siempre lo explico, ¿no? Yo soy un afortunado porque disfruto con el entrenamiento, pero disfruto en el momento que estoy entrenando, mi cuerpo genera unas sensaciones que hace que yo quiera repetir esas sensaciones a los 2 días, a los 3 días, etcétera. ¿Vale? Esto no le pasa a todo el mundo. Yo tengo una adaptación al entrenamiento. Llevo muchos años entrenando de cierta manera y hay una adaptación. Hay una incluso adaptación hedónica, diríamos, ¿no? Es decir, el cuerpo está adaptado a esa actividad, le gusta esa actividad. Esto no le pasa a todo el mundo. Por tanto, la primera idea importante de los entrenadores es que la actividad la hagamos apetecible, agradable. Esto es fundamental. Bien, a veces no es posible que las personas empiecen a disfrutar con esa actividad que programamos. Ahí es donde tenemos que incorporar el reforzamiento extrínseco. Los entrenadores y las entrenadoras tenéis que ser figuras muy importantes para reforzar aquello que está haciendo y que está consiguiendo el deportista y el entrenador. ¿Vale? Son tres ideas importantes a tener en cuenta y a incorporar, a entrenar con vuestros deportistas y clientes. Bien, objetivos, establecer objetivos. Esto es un tema muy importante. Es una estrategia psicológica que además se relaciona con 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 la mejora de los hábitos, ¿no? Está muy relacionado. Y que los entrenadores y las entrenadoras tenéis que dominar esta estrategia. Por eso, cuando os decía, ¿no? El rol psicológico del entrenador o de la entrenadora, ¿en qué consiste? Consiste en conocer esta estrategia e incorporar en vuestro trabajo. Tenemos que entender que los objetivos tienen que tener unas características. Tienen que ser atractivos, tienen que ser alcanzables, atractivos y alcanzables. Esto es fundamental, porque si no, no son efectivos. Pueden ser de resultado, pero también tenemos que trabajar sobre todo y ante todo con objetivos de actuación. Es decir, resultado, quiero conseguir cosas, ¿vale? De actuación, ¿qué vas a hacer para conseguir aquello? Aquí es donde muchas veces también nos perdemos. Las personas quieren conseguir cosas, bien, pero no tienen definido qué es lo que van a hacer para tratar aquello, ¿vale? Incluso aquí puede haber un elemento, un tercer elemento, que es las habilidades que tenemos que desarrollar para conseguir aquello, ¿vale? Entonces podría ser resultado que quiero conseguir, qué habilidades tengo que mejorar para conseguir aquello y qué actuaciones voy a llevar a cabo para desarrollar esas habilidades y conseguir aquellos resultados. En esto tenéis que ser expertos los entrenadores y las entrenadoras, ¿vale? Por otro lado, es importante que sean concretos y que sean medibles. Aquello que no se mide no se mejora. Por tanto, estos objetivos tienen que ser medibles. También es muy importante que utilicemos diferentes temporalidades. Es decir, yo puedo tener objetivos a largo plazo, por ejemplo, anuales, ¿vale? ¿Eh? Em, pero sería bueno establecer objetivos intermedios, es decir, a corto plazo, ¿vale? Voy a establecer objetivos trimestrales, mensuales, semanales y actuaciones diarias, ¿vale? Esto es muy importante, la temporalidad también es muy importante y a veces aquí también nos perdemos. Y, por supuesto, es importante trabajar con objetivos de consecución y no tanto de evitación. Y lo vais a entender muy fácil qué es esto. Objetivos de consecución es yo quiero conseguir cosas, yo quiero hacer cosas. Perdonadme, que me estoy quedando aquí sin voz. Yo quiero conseguir cosas, quiero hacer cosas, ¿vale? Un objetivo de evitación sería, por ejemplo, en el deporte, no perder balones. Esto no es un objetivo adecuado, ¿vale? Porque estamos proyectando la pérdida
en el jugador, la jugadora, en el equipo, ¿no? ¿Eh? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Siempre tenemos que definir objetivos de consecución, objetivos positivos, objetivos de hacer cosas, ¿vale? Eso va a ayudar a que el deportista visualice en su cabeza mejor lo que tiene que hacer y lo que quiere conseguir. Bien, hay una metodología muy interesante y sencillita, pero es importante que vosotros podáis tener muy claro esto en vuestra mente para trabajar con vuestros deportistas y clientes. Hay una formulación de objetivos tremendamente interesantes que se llama, sería eh, pasar de A a B en X tiempo, ¿vale? Pasar de A a B en X tiempo. Llevando al terreno de Noé, por ejemplo, ¿no? Que creo que nos ha dicho que trabaja en el mundo, ¿no? De pérdida de peso, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Un objetivo podría ser pasar de 80 kilos a 75 kilos en 3 meses, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿eh? Puede ser un objetivo realista, alcanzable y muy bien especificado y medible, ¿vale? Esta formulación os puede ayudar realmente a definir buenos objetivos, ¿eh? Pasar de A a B en X tiempo. Bien, segundo paso importante. Vale, esto lo hemos definido, pero ahora lo que interesa son cuáles son los aceleradores de este objetivo. Es decir, qué comportamientos o qué indicadores predictivos vamos a trabajar para tratar de alcanzar esto. Y aquí es donde realmente tenéis que ser expertos y expertas, ¿no? No tiene que definirle un plan de acción a su cliente para que alcance este objetivo en 3 meses, ¿no? Tendrá que ver con el descanso, con la alimentación, con la actividad física, ¿vale? Todos esos elementos que vosotros controláis. Pero es importante que estos indicadores estén súper claros y súper presentes, porque deberíamos llevar un marcador, un autorregistro. En psicología nosotros utilizamos muchísimo esto, es decir, un autorregistro. Los partidos se juegan con marcador, ¿no? Es decir, nunca jugamos partidos sin marcador. Bueno, en deporte infantil sí que se juegan, ¿no? Porque el objetivo no es realmente ganar, sino que aprender otras cosas. Pero tener un marcador nos guía si realmente tenemos que ir más rápido, más lento, hacia allá, hacia acá, ¿no? El propio cliente debería tener un marcador, un autorregistro donde pueda ir registrando estos indicadores predictivos, estos aceleradores, ¿vale? Y el último elemento muy importante sería tener un encuentro para rendir cuentas, ¿no? Es decir, que con vosotros y vosotras el cliente pueda de alguna forma hablar de lo que está consiguiendo, de lo que está haciendo bien, ¿no? De las cosas que tiene que mejorar, cómo puede mejorar, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, vamos a pasar al siguiente elemento, que es tratar de resolver problemas. Bien, os he traído aquí una imagen y quiero que luego le saquéis una foto a esto y lo pongáis de vuestro salvapantallas, porque es una imagen que os puede ayudar muchísimo a orientaros a vosotros y a vosotras, y cómo no, a vuestros deportistas y vuestros clientes en esa resolución de problemas y en esa aceptación que hemos hablado. Como veis, tanto la actuación, resolución de problemas, que va a ser resolución de problemas, como la aceptación están en azul. ¿Por qué están en azul? Porque son realmente las dos respuestas adaptativas que, y son las respuestas que tenemos que entrenar a nuestros clientes, ¿vale? Pero como veis, la aceptación es una respuesta adaptativa en ciertas circunstancias y la actuación para resolver problemas es una actuación adaptativa en ciertos contextos. ¿Cuál es la diferencia entre la aceptación y la actuación? Bien, deberíamos desarrollar aceptación en aquellas circunstancias donde realmente no podemos incidir, no podemos cambiar, son elementos que no están bajo nuestro control. Por tanto, la respuesta emocional adaptativa es la aceptación y tenemos que desarrollar actuación para resolver los problemas en aquellos aspectos en los que sí podemos incidir. ¿Vale? ¿Veis ahí la columna central de puedo incidir, no puedo incidir? ¿Vale? Eso es lo que marca realmente actuar o aceptar.
Como veis en rojo, hay otras dos respuestas, que es la resignación o la sobreactuación irracional, que eso no son respuestas adaptativas. Resignarse sería no actuar cuando yo puedo actuar. Vuelvo a decir, resignarse sería no actuar cuando yo puedo actuar. Bien, y la sobreactuación irracional es estar realmente actuando, sobre todo a nivel mental, ¿vale? Tratando de resolver un problema que no tiene resolución. Tratar de resolver un problema que no tiene resolución. ¿Lo veis? Entonces, fijaros, en cada situación tenemos que dar la respuesta inteligente a nivel emocional. Y esto es muy importante que entendáis vosotros y vosotras y que ayudéis a entrenar la mentalidad adecuada de vuestros clientes y deportistas para que en cada situación den la respuesta adecuada. Por tanto, si vuestro cliente, vuestro deportista, tiene un problema y lo puede resolver, sería bueno que le ayudéis en la técnica de resolución de problemas, que en psicología es una técnica muy profunda, no me voy a tener aquí mucho tiempo, pero sí que tenéis que tener cierto conocimiento de esto. Es decir, hay que ayudar al deportista, por ejemplo, haciéndole la pregunta, oye, ¿y en esta situación crees que podrías hacer algo? Sí, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes resolver este problema? ¿O cómo puedes tratar de resolver este problema? Es importante aquí pasar a vuestro cliente deportista a la acción, ¿vale? Porque una de las consecuencias emocionales de los problemas es que genera mucha queja y mucho lamento. Perdonadme, que estoy... Me vais a perdonar. Los problemas generan una respuesta emocional que es queja y lamento. Y cuando el deportista, el cliente, entra en ese estado emocional, no está en la búsqueda en la búsqueda de soluciones. ¿Lo veis? Entonces, yo tengo que ayudarle a salir de este estado, de este espiral descendente de la queja, del lamento, a un estado en el que la persona está pensando de manera analítica en las posibles soluciones. Ahí podemos desarrollar cuatro pasos. Define el problema, piensa en diferentes soluciones a ese problema, selecciona alguna de las mejores soluciones y trata de poner en marcha. Esto, estos cuatro pasos, son generadores de un cambio emocional brutal. La persona pasa de un estado de lamento, de queja, ay, 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 ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué tal? Podemos ayudarle a salir de ese agujero definiendo el problema, pensando en diferentes soluciones, seleccionando la mejor solución y poniendo a prueba alguna de esas soluciones y, por supuesto, luego evaluando con vosotros y vosotras. Esto es, hacerme caso, la verdadera mentalidad ganadora. Aquí es donde se marca la diferencia. Junto a esto está realmente la respuesta de la aceptación. Aquellas personas que realmente tienen mentalidad ganadora son personas que diferencian muy bien cuándo actuar en resolver el problema y cuándo realmente desarrollar la aceptación, ¿vale? Desarrollar la aceptación. Me pararé aquí otro segundito. La aceptación se dice que es una emoción sublime. No lo traemos de serie. ¿Eh? Sabemos que desde que nacemos traemos de serie algunas emociones, algunas respuestas emocionales, ¿vale? Igual que tenemos dos brazos, dos piernas, dos orejas, tenemos unas respuestas emocionales, ¿vale? Muy básicas, ¿eh? Los niños y las niñas tienen respuestas emocionales. Bien, la aceptación no viene de serie ahí, tenemos que entrenarla y es una de las respuestas más complejas, pero es una respuesta de mayor inteligencia emocional y que más rentabilidad y rendimiento nos puede dar hoy en día. Porque realmente la aceptación es relajación. La aceptación es
ahorrar energía. La aceptación es realmente tener foco para luego tener energía para aquellas cosas que sí podemos cambiar. Por tanto, aceptamos aquello que no podemos resolver, vivir con lo que no podemos resolver. La aceptación, como cualquier emoción, tiene esa triada, tiene una cognición, tiene un pensamiento. Ahí os he puesto, esto es lo que hay. Y quiero que escuchéis, ¿no? Porque sobre todo quizá en personas mayores, en esos pueblos, ¿no? Donde todavía viven personas mayores, también en las ciudades, por supuesto, esas personas mayores muy resilientes que han pasado en la vida muchas situaciones difíciles y adversas, han pasado guerras, han pasado hambre, han pasado, ¿no? Han tenido que desarrollar duelo porque han tenido pérdidas de familiares, enfermedades, ¿sí? Poner el oído. Veréis que repiten mucho esta frase cuando están ante una cosa que no pueden cambiar. Esto es lo que hay. Así es la vida. Esa frase, esa mentalidad, esa cognición nos ayuda a relajarnos. La corporalidad de la aceptación es un cuerpo relajado, es un cuerpo abierto, es un cuerpo con apertura, ¿vale? Y digo apertura porque la aceptación requiere este gesto de apertura, no de guerra, de lucha, de huida. Vivimos en ese estado de lucha y huida. La aceptación requiere la apertura, ¿vale? Esto se entrena y junto a la resolución de problemas, yo diría que son la mentalidad y las habilidades psicológicas más potentes que hoy en día nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando en la sociedad en general y en el deporte en particular es el enorme sufrimiento que las personas tienen porque realmente se resisten a aquellos aspectos que no los pueden cambiar. Los deportistas viven en un continuo sufrimiento por las decisiones de sus entrenadores, por los resultados que no pueden cambiar, ¿vale? Por el futuro que no saben cómo va a ser, por el pasado que ya ha pasado pero no lo pueden cambiar. Viven en un continuo sufrimiento, ¿vale? Y en la vida, tres cuartos de lo mismo. Muchas personas generando muchísimo sufrimiento con aquellos elementos que no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el dolor primario que nos depara la vida y el deporte, nos resistimos a ella, es decir, no desarrollamos aceptación, sino que sobreactuamos de manera irracional, generando muchísima resistencia y generando muchísimo sufrimiento. Por tanto, la respuesta de aceptación es una respuesta a bajar el sufrimiento. Bien, relacionado con esto está otro elemento, otro aspecto muy importante que os he adelantado, que es la amabilidad o la autocompasión. Es cómo me trato a mí mismo, cómo me hablo a mí mismo, sobre todo cuando las cosas no van como me gustaría que fueran. Y muchas veces en el deporte y en la vida las cosas no van como nos gustarían ir. Aquí, la, entrenar la mentalidad amable con nosotros mismos. Siempre pongo este ejemplo. Imaginaros en vuestro mejor amigo o amiga. Imaginaros que está pasando un mal momento. ¿Cómo le hablaríais? ¿Qué le diríais? ¿Cómo le animaríais? Esto es muy importante. Estos elementos son muy importantes que lo traigamos a nosotros mismos. Y tienen que ver con darnos cuenta de que estamos sufriendo por una situación e intentar de alguna forma disminuir ese sufrimiento y no machacarnos, no culpabilizarnos por aquello que está ocurriendo. Porque una de las respuestas emocionales más potentes que suele haber es la culpabilización sobre aquello que está ocurriendo. Y la culpa es una respuesta emocional muy, muy poco inteligente que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Genera muchísimo malestar y muchísimo sufrimiento y no nos ayuda a avanzar en la vida. Bien, me voy a meter en el estrés para ir terminando esta parte, esta ponencia y luego abrimos preguntas, ¿eh? Y hacemos comentario, hacemos un debate. Bien.
Este es otro de los elementos, creo que hoy en día, importantísimos para trabajar esa mentalidad salutogénica, esa mentalidad que nos ayude a avanzar en la vida, pero sobre todo nos ayude a cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. ¿En qué medida vas corriendo de un lado a otro? Veréis que vuestros deportistas y vuestros clientes también viven corriendo de un lado a otro. Tenemos que tener mucho cuidado con esta aceleración. Hay una frase también interesantísima que define muy bien el nivel de estrés de una persona. Puedes estar una tarde entera sin hacer nada y no sentirte mal, no sentirte culpable. Puedes estar una tarde entera sin hacer nada y no sentirte culpable. Luego, si queréis, en el debate lo hablamos. ¿Eh? Esto es una cualidad importante que entrenéis con vuestros clientes. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el estrés, esta aceleración, esta sociedad tan competitiva y esta sociedad del cansancio en la que vivimos, el estrés es la verdadera pandemia silenciosa y vais a entender ahora muy bien qué es el estrés. Y creo que los entrenadores esto deberíais tener muy claro, ¿eh? En algunos aspectos lo tenéis, pero en otros a veces igual no. Sabemos que la mente afecta en el cuerpo, pero sabemos también que el cuerpo afecta a la mente en este sentido. Bien, ¿qué es esto del estrés? Bueno, seguramente aquellos que estáis en esta sala conocéis muy bien esta teoría, ¿no? La teoría de la supercompensación, que en el ámbito del entrenamiento lo utilizamos, ¿no? Es decir, si yo quiero que una persona desarrolle ciertas cualidades, yo aplico un estresor que genere un estado de alarma en el cuerpo, aplico un estímulo que se llama recuperación y genero supercompensación. Este es el principio que utilizamos a la hora de programar entrenamientos. Bien, pero esto tiene una segunda cara, ¿no? La cara B, ¿no? Es decir, a veces aplicando el estresor, generando esa alarma y con una pobre recuperación, se genera un estrés sostenido y se genera un agotamiento. Sinceramente, creo que vivimos en la sociedad del agotamiento y del cansancio. No estamos, seguimos aplicando muy bien los estresores, aplicamos estresores, pero estamos descuidando de la recuperación. No estamos poniendo atención en el entrenamiento invisible, en la recuperación. No estamos poniendo foco ahí. Veo muy, muy pocos entrenadores hablar del entrenamiento invisible, hablar de la recuperación. Muy pocos, por no decir ninguno. Todo el mundo está hablando de qué es lo que hay que entrenar, cómo hay que entrenar, pero pocos están hablando del descanso, de la recuperación, de escuchar el cuerpo, de incorporar estrategias realmente de recuperación. Y esto es lo que nos lleva al agotamiento y al cansancio, a nosotros y a nuestros deportistas y a nuestros clientes. Cuidado mucho, cuidado con esto, porque esto realmente nos lleva al cansancio y al agotamiento. Aquí, un ejercicio muy importante, un entrenamiento mental, es ayudar a nuestros clientes y a nuestros deportistas a que desarrollen planes de recuperación integral, que identifiquen muy bien cuáles son los estímulos, las cosas que nos ayudan a recuperar y cuáles son aquellos elementos que drenan nuestra energía. ¿Vale? La energía se drena y la energía se construye, ¿no? Otra vez. Tenemos que identificar muy bien cuáles son los elementos que ayudan a recuperar la energía y cuáles son los elementos que drenan nuestra energía, con una visión además amplia de la recuperación. Necesitamos incorporar una visión amplia a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel incluso existencial y de propósito. Bien, por último, creo que un aspecto importante a entrenar en nuestros clientes y deportistas es también esa capacidad de disfrute con la vida, porque este es un gran amortiguador del estrés que van a tener que soportar en la vida. El disfrute de la vida es un gran amortiguador, ¿vale? Tenemos que ayudarles a evocar emociones positivas, a que identifiquen en qué son buenos, buenas,
cuáles son sus fortalezas. Tenemos que ayudarles a mejorar su mejor versión. Tenemos que ayudarles a que sonrían en la vida, a que saboreen la vida, ¿eh? El saboreo es una técnica psicológica muy, muy potente que requiere mucha atención y concentración y consiste en ampliar, ¿no? Ese disfrute, ¿no? Qué bueno esto que estoy viviendo, ¿vale? Tenemos que ayudarles a realmente a saborear, ¿eh? Y una estrategia psicológica muy potente para desarrollar emociones positivas es la gratitud, el agradecimiento. El agradecimiento y la gratitud nos lleva a poner foco en las cosas buenas que tiene la vida. Esto es muy importante en esta vida en la que tenemos mucha aceleración, una sociedad del cansancio, donde nos bombardean de amenazas, de peligros, de noticias malas. Es muy importante entrenar la mente y poner el foco en las cosas buenas que tiene nuestra vida, ¿vale? Esto es un entrenamiento mental también muy potente, ¿eh? Que si queréis ahora en el debate podemos hablar más detenidamente, pero que nos puede ayudar mucho a amortiguar ese estrés. Bueno, hasta aquí esta ponencia y si queréis ahora podemos abrir tiempo para preguntas y debates. Si también estamos conectando por las redes sociales también, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede lanzar la pregunta. Hola, ¿se me oye, Unai? Noé, adelante. Es que creo que se ha quedado la imagen parada. ¿Me ves bien? No, te vemos Ah, muy bien y te vale, oímos vale. muy bien. Vale, vale. Bueno, pues nada, súper interesante. Muchas gracias por eso, por tu tiempo y por todo lo que aportas. Estoy muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Al final, estas madres con las que trabajo, que Sí. yo también me incluyo, soy madre de familia numerosa, tengo poco tiempo, soy emprendedora, etc, etc. Pero bueno, es lo que siempre les digo, ¿no? Que también tienen que disfrutar del camino, que esto no puede ser un sufrimiento, ¿no? Porque tú estás aquí porque quieres tener más salud. Yo más que el peso, Unai, no lo estoy llevando por el peso. ¿Vale? Porque al final el Muy peso bien, muy bien. es una caca de vaca, o sea, así de Sí, claro, no puedo con ello. Entonces, yo la mentalidad que trabajo con ellas es sobre todo pues esa mejora, ¿no? de energía, de fuerza, de hábito, ¿no? De mamis que el deporte o no habían hecho nunca o lo habían abandonado, ¿no? Qué maravilla que tú estés integrando eso en tu vida, ¿no? Por eso yo qué me bueno. levanto, claro, me levanto todos los días y yo siento que esto no es un trabajo, o sea, es como una alegría, ¿no? Pero bueno, tienes que lidiar mucho, mucho y yo también tengo que trabajarme mucho porque al final estás recibiendo, pues eso, las penas, los lamentos, mentalidades, niveles de conciencia diferentes, ¿no? Entonces yo lo que estoy trabajando y una de las dudas que tengo Sí. es ¿por qué hay tanta mentalidad del todo o nada? ¿Por qué no puede haber un equilibrio en ir poco a poco? O sea, es como, no he hecho bien la alimentación, pues ala, fatal, no pasa nada, o sea, somos humanos, o sea, hay muchas Sí. tentaciones y bueno, pues lógicamente tú tienes que saber qué estás eligiendo y en qué persona te estás convirtiendo, pero esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Que es lo que quiere la gente. Así que cómo Qué trabajar bueno. con ellas, esa mentalidad yo intento, con clases, que las videollamadas que tengo con ellas, pero bueno, no sé cómo seguir haciéndolo, cómo, Muy cómo bien, estar Noé. ahí. Mm, Bueno, pues en la clase de hoy vas a encontrar muchas respuestas. Ahora te guío en esta duda que me has planteado, pero mm, está muy bien, súper bien. Lo primero que has comentado, ¿no? Poner foco, no poner excesivo foco en la pérdida de peso, sino poner foco en otros indicadores. mm, Esto es top. mm, Yo he puesto como ejemplo la pérdida de peso, pero como una forma de entender esa formulación de objetivo. mm, Pero estoy contigo, que ese objetivo a veces es problemático, muy problemático, genera mucha obsesión y realmente perdemos el foco de las cosas que dependen de nosotros y nosotras. mm, ¿Vale?
mm, porque la pérdida de peso está influenciado por muchos elementos, a veces algunos más controlables, otros menos. Y caemos en la tentación de estar ahí dándole demasiadas vueltas al resultado, ¿no? Esto llevado al plano más deportivo de Bego es, oye, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Bueno, bueno, vale, bien, todos queremos ganar. Dime realmente cómo vas a jugar y qué vas a mejorar para tratar de ganar. Ya veremos si ganamos o no, ¿no? Ya veremos si perdemos peso o no. Vamos a centrarnos en el proceso, ¿no? Entonces ese planteamiento es top, que se centren en el proceso, que tengan objetivos de actuación, ¿no? Que mm, tengan indicadores subjetivos de cómo se sienten, si se sienten con más energía, con más vitalidad, si se sienten capaces, ¿no? Hay una mm, variable psicológica muy potente aquí, que es la autoconfianza, que se sienten más capaces, más competentes con aquello que están haciendo. Entonces aquí, vale, ese es el camino, ese es el camino. mm, Bueno, después lo que comentabas, ¿no? El todo o nada. mm, Esto es uno de los grandes sesgos que observamos, ¿no? En las personas, en los deportistas, en los mm, entrenadores, en los clientes, ¿no? Es decir, todo o nada. Y este es el sesgo que nosotros trabajamos mucho con los deportistas y los equipos, ¿no? Cuando ganamos somos muy buenos y cuando perdemos somos muy malos, ¿no? Y hay que ayudarles a los clientes a que empiecen a esto a valorar de otra manera. El antídoto ante esto, ¿no? Es mm, la autocompasión o la amabilidad que he comentado hoy, ¿no? mm, Te animo que incorpores esta idea, ¿no? mm, Que aprendan a ser amables con ellos mismos, con ellas mismas. ¿Eh? Este ejemplo que yo os he utilizado, de hecho, es un ejercicio, ¿no? Se llama la carta al amigo amable, ¿no? O mm, a la amiga amable, ¿no? Sería, oye, imagínate tu mejor amigo o amiga en esta situación en la que estás hoy, ¿no? Que has pasado una semana y en esa semana pues no has podido cumplir con algunas cosas. ¿Cómo mm, te tratas? ¿Cómo te hablas? ¿Te mm. machacas? ¿Te culpabilizas? ¿Cuántos días te vas a quedar en ese machacarte? Sí, sí, total. ¿Eso a dónde te lleva? ¿Te está ayudando a avanzar? No, sabemos que no. Genera un estado anímico muy, muy malo, Mm, nos aleja de la acción óptima, ¿no? Entonces, el antídoto es la amabilidad. Ayudarles a que desarrollen amabilidad. Y vale, al todo o nada, la respuesta sería eso, ¿no? Que mm, realmente desarrollen también una mentalidad de poner foco, tiene que ver también un poco con la gratitud, ¿no? Tener foco con las cosas buenas que han hecho, ¿vale? Es decir, vale, esto y esto no lo has hecho bien, vale, pero dime, hazme un listado de cosas en las que has funcionado bien. Siempre hay cosas que se puedan destacar. mm, Incluso en el peor partido hay cosas que se han hecho bien. Y vale, este es un sesgo que es muy mm, complejo de trabajar, pero fíjate, aquí está, ¿no? Cuando hablamos, ¿cómo entrenar la mentalidad? Bueno, esta es la clave, ¿no? total. De cómo identificamos esa mentalidad del cliente y cómo le ayudamos a salir de ese bucle y Mm, centrar con amabilidad el foco en las cosas buenas que ha hecho y sobre todo también sería cómo puedo mejorar la próxima semana esto que esta semana no lo he hecho bien. Esto vale, es resolución de problemas. vale, Fíjate entonces, ¿no? Las teorías que hoy he explicado, la amabilidad junto a la resolución de problemas y junto a la aceptación serían los tres elementos a trabajar mm, en ese caso. sí, ¿Mm? vale, vale, vale. Son muchas Eh, cosas, sí, no te canses. ya, A veces pensamos, mira, esta idea no se transmitió tanto hoy, pero a veces entendemos la mentalidad como algo que yo doy una charlita sí, y ya está. Bueno, pues muy mm, lejos de la realidad. La mentalidad se entrena igual que se entrena lo físico, lo técnico-táctico, total, ¿no? total. Yo Mm, cuando he trabajado con equipos y selecciones, la condición para trabajar era que yo iba a estar
semanalmente con el equipo, con las jugadoras y con los entrenadores. Semanalmente. ¿Por qué? Porque aparecer allí, dar una charlita y desaparecer en 2, 3 meses no tiene ningún efecto. Nada, Esto nada, es nada. cuestión de repetición. Mm, Otra teoría que quiero que incorpores es los hábitos. El hábito puede ser físico, pero puede ser mental. Entonces, ¿qué hemos dicho? Contextos facilitadores, repetición y mm. reforzamiento. No te canses de repetir, de repetir, de repetir. Eso es lo Claro. que depende de ti, ¿no? ¿Mm? Vale, sí, porque tú crees, por ejemplo, bueno, yo una y tendría mil dudas, tampoco quiero estar aquí, Sí, pues eso, llevarte todo el tiempo, pero bueno, son mil dudas, ¿no? Porque yo les pongo formularios semanales, ¿no? Y de ahí pues yo ya aparezco por ahí, lógicamente, el lunes o martes a más tardar, pues reforzando lo que han conseguido, lo que no han conseguido, cómo podemos mejorarlo, ¿no? Pero me doy cuenta que la parte online es como meterse en su vida y en sus cabezas, ¿no? Al final el trabajo claro, online es mucho más intenso que presencial, porque vienen a entrenar, venga, sí, hasta luego, venga, hasta el jueves, y no sabes lo que están haciendo. Ahora yo claro. sé lo que está pasando, incluso ahora mismo he tenido una confesión de una clienta que lleva 3 semanas y ella misma se hace autosabotaje y está con una terapeuta, o sea, me refiero, todo el tema mental. ¿Tú crees, la pregunta, que todas las personas que entran a un programa de transformación física o cambio de hábitos lo puede conseguir? Todos, todos. Hoy he dicho una frase, ¿no? Querer no es poder, ¿no? No. Y aquí está, yo creo que vuestro trabajo también es darnos Mm, cuenta de esto, ¿no? Cuando un cliente, a qué tipo de cliente le podéis ayudar y quizá a quién no, y quizá mm, derivar, ¿no? Ese cliente a otro tipo de profesionales, etcétera. mm, Es decir, ¿todo el mundo podemos desarrollar un cambio? Sí, pero el cambio acorde a su condición física, a sus habilidades, a su condición social, etcétera. ¿Vale? mm. Por eso los objetivos tienen que ser muy personales. Los planes tienen que ser muy personales, ¿no? Bueno, Querer poder, o sea, esto que queda muy bien en Instagram, sí, total. la realidad es durísima, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el trabajo, ¿eh? Total. Sí, 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 yo creo que al final uno cree que es entrenador de, venga, vamos al peso muerto, venga, mejoremos, y lo que estás haciendo es ser un entrenador de su vida, de cómo afronta las cosas. Y claro, yo ahora mismo sí que, Unai, he metido a una psicóloga que una vez al mes nos da una clase de diferentes Muy temas, bien, ¿no? muy Sí, bien. sí, porque, porque es que ya era una cosa que yo pues quiero que consigan Claro, lo máximo, claro, pero claro, tampoco me voy a dejar yo la vida ni la salud muy mental bien, y, y entonces para eso también están pues cada profesional y vamos, y si muy pudiera bien, tenerla y si pudiera pagarle todas las semanas, vamos, claro. eso lo tengo muy claro. Pero bueno, hay una cosa que sí que me queda, que no sé cómo hacerlo, es el programa de recompensa. ¿Vale? Eso es algo que yo sí que me gusta adular en el sentido de, jo, pero has conseguido esto, tal, pero no tengo como mucha, no sé cómo recompensarlas. Ujú. Bueno, explicado, ¿no? Es decir, hay reforzamiento intrínseco y extrínseco. El Mm, intrínseco es intrínseco a la propia actividad. Entonces, no, esto lo entendemos. Respecto a la alimentación, ¿no? Es decir, mm, tenemos que tratar de hacer platos sabrosos y palatables. No hay nadie que pueda sostener una alimentación insípido, ¿no? Es decir, lechuga y pollo a la plancha toda la vida, ¿no? Eso realmente te amarga la vida, ¿no? mm, Entonces, mm, intentamos hacer sabrosos, palatables, ¿no? Incorporamos nuevos ingredientes, nuevos colores, nuevas texturas, ¿no? Incorporamos algo de grasa saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque eso realmente le da palatabilidad, le da tal. mm, Tenemos que pensar en mismos términos con la actividad física y el ejercicio y otros hábitos. mm, Que eso sea agradable, palatable. Ese será el mayor reforzamiento. Bien, eso a veces no es posible a corto plazo, porque a mm, las personas les cuesta empezar a sentirse bien con, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? mm, Yo os he dicho, yo tengo mucha suerte y soy un afortunado porque digo, yo levantar hierro,
me genera mm, un impacto en el momento. claro, Entonces, está claro. ese es el mayor reforzador. No necesito ningún otro reforzador. Mm, Bien. Pero algo que tienes que aprender no es mm, reforzamiento social, vale, ¿vale? mm, Sabemos que el reforzamiento social es el reforzador más potente que tenemos. Entonces, que tu cliente reciba tu feedback, que sea mm, contingente, que sea inmediato a, a su acción, ¿no? Que mm. haga la acción y que tú, que aplaudas y que reconozcas, tienes comunidad, ¿no? Sí, sí, ya estoy más, era un poco reacia, pero ahora ya llevo dos Vale, semanas que he creado la de entreno y la de nutrición separada. Y muy bien. Sí, sí, bien. sí. El aplauso en público, la Ujú. corrección en privado, ¿no? Vale, la corrección Correcto. también. En fin, Sí, si tú sí. aplaudes, reconoces a nivel público, social, lo que está haciendo y lo que está consiguiendo tu cliente, ¿vale? Ujú, ujú. Ese es el mayor reforzador que existe, ¿vale? Bueno, en mi blog vas a ver algún Mm, artículo sobre esto, ¿eh? vale, Tienes un artículo vale. explicando el reforzamiento, ¿eh? Vale. Léelo y si no, me Lo voy a escribes. leer. Sí, si no te escribo. Y por ejemplo, hay una cosa, no sé si lo hago mal, corrígeme si no, es que, por ejemplo, cuando ahora están mandando, el otro día mandó una chica el peso muerto, pues claro, tenía la posición del cuello pues ligeramente, pues eso hacia arriba, ¿no? Que luego me explicó que era porque estaba grabándose y tal, y yo le mandé como el audio de manera muy diplomática, corrigiendo, incluso para todas, ¿eso qué me recomiendas? Que, claro, porque pueden aprender todas de a una, las que luego tengan el peso muerto en algún momento, o hacerlo siempre por privado. Bueno, ahí puedes hacer lo siguiente para, sobre todo, ahorrar tiempo y Claro. energía y es, eh, si tú ves que la gente comete el mismo error, Mm, tú grabas una corrección vale. genérica en el sentido Mm, de, mira, aquí tal, tal. mm, Y entonces puedes mm, compartir ese documento con esa persona. En ese mensaje que le vas a transmitir, personalízalo, ¿no? Es decir, vale. oye, mira, Mm, estás cometiendo esto, te mando la corrección, ¿no? Y vale. siempre y cuando coincida, ¿eh? Ujú, Es ujú, bueno que esos mensajes luego vayan personalizados con el vale. nombre, que no vean que hay una máquina, ¿no? Detrás, sino que... Ya, no, 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 Pero obviamente. puedes ahorrar tiempo si tú ves que se comete el mismo error, puedes grabar una Claro. corrección. ¿Eh? Vale, 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 ¿Vale? genial. Muy Muy bien, bien, Noé. Genial, gracias. gracias. A ti, a ti. Bueno, no sé si queréis hacer. No, Aníbal, adelante. no, quería hacerle algunas precisiones a Noé, seguramente le pueden ser útiles. Yo he trabajado en alguna ocasión con el tema del peso. Creo que una de las cosas más importantes cuando una persona decide este tipo decide cambiar o dedicarse a cambiar un poco su peso, lo primero que hay que trabajar es el argumento, porque el argumento es el que va a definir el por qué una persona quiere cambiar su apariencia física o quiere mejorar su salud, incluyendo el. Yo creo que el por qué, la razón es importante. Y esto nosotros lo llamamos un poco, o yo lo llamo el proyecto de vida. Yo creo que es importante que la persona involucre ese cambio dentro de un proyecto. Si uno no tiene Mm, una filosofía de vida, ese objetivo va a ser un objetivo aislado que no está dentro de un contexto vital. Yo creo que el tema de la filosofía de vida es importante, eso es lo primero. ujú, Segundo, el tema del argumento. Si esta persona fundamenta el cambio sobre la prohibición y no sobre el argumento y el convencimiento, también le va a costar más el cambio. No es igual que yo diga, no debo comerme una manzana porque es dañina o arroz porque es un carbohidrato simple y básico, a que yo diga, no debo comérmelo porque realmente no es lo más conveniente, mi sistema sufre, lo que sea. Es decir, ujú, una cosa es prohibirse y otra cosa es tener un argumento para no hacer algo. Son dos cosas distintas. ujú, Y el otro elemento importante es el tema del peso, efectivamente. Yo creo que hay que centrar el objetivo sobre la base del cambio y no sobre la base del resultado. Porque si el cambio se maneja adecuadamente y se estructura adecuadamente, el resultado va a ser favorable. Entonces, hay que indicarles que el peso ideal no existe, lo que existe es el peso saludable. Son dos ujú, cosas diferentes. ujú, Porque si la persona ujú, se centra en el peso ideal, pues entonces pareciera que hay un tema allí relacionado con el tema de la apariencia, del egocentrismo, de la ujú, apariencia, de la superficialidad.
Y entonces por eso es que es importante la pregunta inicial de por qué tú quieres cambiar, bajar de peso. Porque eso correcto. de alguna manera indica pues, qué es lo que está Claro. ocurriendo. Y Ujú. finalmente el tema de relativizar. Por ejemplo, lo que uno llama una recaída, que la persona eh, recayó, bueno, eso no es un delito. Eso le puede Tal ocurrir a cual. cualquiera, además es frecuente. Lo importante es no perder el norte, el objetivo sobre el cual está uno fundamentando el cambio. Y en ese sentido es importante también trabajar los saboteadores. Las personas con frecuencia en el tema de la alimentación tienden a sabotearse bajo cualquier condición, sobre Total, todo cuando hay mucha hambre emocional, no hambre total. fisiológica. Mm, Entonces se sabotean mucho porque detrás de una emoción que incomoda, pues hay un interés por comer de manera desaforada y poco controlada. Entonces los saboteadores también es importante analizarlos dentro de un contexto. ujú, Y esto de que la persona finalmente decide manejarse en los extremos, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, pues enseñarle que es una distorsión cognitiva, eso es lo que llaman dicotomía del pensamiento. Y ujú, eso a fin de cuentas realmente no es una forma funcional y favorable de manejar la situación, sino que hay que ujú, relativizar, hay que buscar ujú. los puntos intermedios. Total, Eso es lo gracias. único que podría comentarte. Gracias, Aníbal. Sí, No, sí. no es. Mm, ¿Te has dime. llevado hoy una clase de psicología aquí? Joder. Sí, No, no, express no. rápido, vamos, total, total. Perdona, me Y vais a está grabado, perdonar. ¿eh? Está Pero, grabado para volverlo a pero ver. Así que esto, guay, guay, guay. esto si lo sacamos al mercado y le ponemos precio, Buah, tremendo, tremendo. Aníbal, chao. te agradezco mucho, ¿eh? Esos Sí, muchas detalles que gracias. has dado Muchas gracias. son unos detalles súper, súper interesantes, ¿eh? Sí, sí, Top, ya te digo. top. Muy Total. bien. Una y quería hacerte Venga, un adelante. comentario sobre el tema Sí, de los hábitos. Primero sí. agradecerte tu generosidad en compartir tu conocimiento en este mundo fundamentado en el consumo, en aportarlo gratuitamente, lo cual yo agradezco mucho, ¿no? Te lo agradezco de antemano. El tema de los hábitos. Yo acostumbro mucho a trabajarlo con los atletas de alto rendimiento y le propongo cuatro cosas para saber qué hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué les digo yo? Ubícate en esto, en el ser, en el tener, en el estar y en el hacer. Ser, tener. Ser, tener, estar y hacer. Muy bien. Eso ha sido una fórmula que me ha permitido trabajar muy clara y de manera muy práctica con ellos, porque todo el mundo se pone objetivos y sobre todo incluso a veces objetivos casi que inalcanzables. Pero cuando tú le dices, y tú estás haciendo lo que tienes que hacer, y tú tienes lo que tienes que tener, y estás donde tienes que estar, se dan cuenta que allí están fallando. Entonces Muy quieren bien. ser atletas de alto rendimiento, pero no quieren hacer el esfuerzo de levantarse temprano a entrenar, por ejemplo. O quieren ser atletas de alto rendimiento y tienen un teléfono de última generación, pero no tienen una buena bicicleta para entrenar, ¿no? O quieren ser atletas de alto rendimiento, pero están en el sitio que no corresponde. Quieren estar el fin de semana de juerga, quieren consumir licor con frecuencia, consumir cigarrillo con frecuencia, y no tienen lo que tú dices, no cuidan ese entrenamiento invisible que es muy importante y al cual muy poca gente efectivamente le da poca importancia. Entonces esa formulita me ha servido mucho para trabajar el tema de los hábitos y el proyecto de vida de un atleta de alto rendimiento. Cuando un atleta se quiere entrenar mentalmente para ser exitoso. Qué bueno, Aníbal. Em, Sería una congruencia, ¿no? Entre ser, tener, estar, hacer, Sí, ¿no? seguro, seguro. Tiene que haber una armonía, algún Una engranaje. armonía, ¿no? Es decir, Sí, un engranaje, porque a porque si veces, no, eso no va por donde es. Si no, muy eso no bien, va muy por donde bien. es. Qué bonita visión. Porque a veces hay una incongruencia, ¿verdad, Aníbal? Es decir, mm, yo quiero cosas, ¿no? Pero no estoy dispuesto a hacer o a estar o a tener las cosas que me puedan llegar ahí. Exactamente, exactamente así. Eso lo trabajé. Yo fui profesor en una escuela de medicina durante 28 años y a mis alumnas que iban como si fuesen a una pasarela de moda a clase, iban como si fueran para una pasarela de moda, ¿no? Yo les decía, oye, vamos a hacer un examen corto. Y tú los veías. ¿Quién me regala una hoja de en blanco? ¿Quién me presta un lápiz? Yo les decía, seguro que en la cartera cargan de todo menos de lo que se necesita para estar en el sitio Claro, donde se muy pone. bien, muy bien. Entonces, allí comencé a hacer esas reflexiones, que mucha Qué gente bueno. iba a la universidad, pero no llevaban un cuaderno, no llevaban un lápiz, llevaban un teléfono, estaban pendientes de vestirse bien, pero no estaban en correspondencia con esos cuatro elementos para que ese proyecto pudiera avanzar en el tiempo. Qué bueno. Aníbal, te agradezco mucho esta
esta nueva visión. Sí, Lo, sí. lo incorporaré en mi trabajo. Sí, me gusta mucho tu planteamiento. Yo estuve en el anterior que tú hiciste Sí, también. Y bueno, nada, si tú me puedes facilitar tu número telefónico, pues yo te lo claro, agradezco. claro. Eh, este es el de trabajo y me podéis escribir 619 1732. Ahora os pongo aquí, ¿vale? Y mi correo electrónico también os dejo, uarrieta@gmail.com. Oye, estamos en contacto, Aníbal. Te agradezco mucho que hayas participado y Muchas gracias a ti. nos has dado, yo creo que, ideas muy, muy interesantes. Genial. Bego, ¿quieres comentar algo? No, bueno, yo con lo que has dicho ya he cogido un montón de apuntes, tanto lo que ha dicho Noé como ha dicho Aníbal, y muchas gracias por todo. O sea, yo tengo mil dudas, Vale, pero poco a poco con lo que tengo empezaré. muy bien. Os pasaré la grabación de la sesión y queda, bueno, pues esta conversación tan interesante que yo creo que es lo más interesante al final del, del webinar. Y no sé qué decirte, Bego, sobre el balonmano. Bueno, es un campo apasionante llevar un equipo. Yo, bueno, como padre, entrenador, pues estoy también incorporando ahí. Y bueno, es un tema. Quiero lanzar un programa sobre estrategias psicológicas para entrenadores de deportistas jóvenes. Yo creo que es un aspecto importante para tenerlo en cuenta, que se trabaja poco y me gustaría poder lanzar los próximos meses. Hablaros eso. Bueno, hoy en día tengo en marcha un programa de psicología y de coaching para entrenadores personales, ¿no? Que si en algún momento estás interesada, pues escríbeme. Es un programa donde, bueno, trabajamos en profundidad durante 12 semanas, ¿no? 3 meses de trabajo, pues todas estas estrategias y cómo ir incorporando en nuestro trabajo. Hoy en día estoy trabajando también en un programa, ya, bueno, estamos terminando, con entrenadores deportivos de ya de un rendimiento. Estamos trabajando en temas de autocuidado, que es un tema que yo creo que se trabaja poco, no sé cómo ves, Aníbal, pero siempre estamos hablando, formando a los entrenadores para influir, ¿no? De manera favorable en sus equipos, pero no estamos trabajando, no estamos aportándoles estrategias de autocuidado. Y he hecho un programa específico y están participando ahí unos entrenadores para el tema de autocuidado. Y mi idea es luego también poder lanzar un programa para entrenadores de deportistas jóvenes, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Perfecto. Bueno, yo quiero aportar una cosa, Adelante. que igual no te acuerdas, pero has sido mi profesor tanto en el curso de entrenador uno como en el 2 como en el que hemos terminado y estoy en prácticas por eso. Genial. Pues, no me, ¿has hecho nivel 3? O sea, ¿has hecho curso nacional? Sí, Ah, sí, acabo de hacer y fuiste nuestro profesor. muy bien. Bueno, es que estábamos muchos alumnos y a veces no me quedo con Ya, los ya, caras, ya. ¿eh? Ya sé, ya sé. Pero me alegro. Muy bien. Genial. Oye, Muy pues interesante. gracias por vuestra participación. Os mandaré la grabación de la clase, del webinar, Gracias. y también os Bueno, compartiré el PDF, ¿vale? pues gracias. Vale, cuídate. Chao, que vaya bien a todos. Adiós, gracias. Gracias a todos.